Profe, tiene el micrófono apagado. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a trabajar un tema fundamental para la evaluación final de esta competencia de servicio al cliente, la cual, conversando con la coordinadora, ella me dio, digamos, un jueves más para darles plazo a ustedes para que hicieran su actividad final y pudieran, pues, presentarla el próximo jueves. Entonces, no estaba programado para terminar en el día de hoy, pero por la autorización de la coordinadora vamos a terminar el próximo jueves. El próximo jueves vamos a organizarnos de tal forma que solamente van a conectar los grupos nada más. Yo les voy a entregar a ustedes por un orden, de acuerdo al orden alfabético, les voy a entregar a ustedes un orden y de acuerdo a ese orden se van a ir ustedes conectando, me van a mostrar su trabajo, me van a mostrar el procedimiento que les voy a explicar en el día de hoy. Y luego, pues ustedes se desconectarán y pasarán al siguiente grupo. Entonces, el tema que vamos a trabajar en el día de hoy se llaman los sistemas, o existe un sistema, digamos, como que es el más utilizado para conocer la satisfacción del cliente cuando se presta un servicio. Entonces, el ejercicio final que van a hacer ustedes, que escuchen bien lo que les voy a decir, esto vale más que los 10, 11 talleres anteriores. O sea, aquí es donde usted tiene que fajarse y hacer bien su trabajo. Entonces, por eso es importante que estemos atentos a la explicación. Cualquier duda, cualquier inquietud, pregunten, por favor. Y para que ustedes empiecen a desarrollar su actividad final en grupos de 4 estudiantes. Listo. Entonces, el tema, como les decía, es el sistema para conocer la satisfacción del cliente. ¿Cuál es el sistema más usual que tenemos nosotros en el servicio para conocer la satisfacción del cliente que hemos hecho anteriormente? Son las encuestas. Son las encuestas. Las encuestas son esos mecanismos o es una conversación entre dos personas, una que es representante de la empresa y otra que es el cliente. ¿Para qué? Para conocer la opinión en la prestación de servicio con base a un formulario o un formato que debe ser bien diseñado. Ese es el problema, que cuando comenzamos las clases que van a entrar. Un sistema que debe ser bien diseñado. Ojo, nosotros debemos conocer cuáles son nuestras falencias, todo lo que hemos visto en servicio al cliente, cuáles son esos pecados que cometemos, cuáles son los tipos de clientes que tenemos, cuáles son las falencias que comúnmente la gente no les gusta en la prestación del servicio. Pero es muy importante el procedimiento que les voy a explicar en el día de hoy. Pero aún el error más importante, muchachos, es el diseño de formulario o el formato de encuesta. Si usted pregunta mal una dirección, nunca va a llegar a esa dirección. Si es calle 11, carrera 12, y usted pregunta la calle 12 con la carrera 11, la persona la va a mandar para donde no es, ¿cierto? Igual pasa aquí en las encuestas de satisfacción. Hay que saber preguntar. Y para saber preguntar, como nosotros utilizamos un formulario o un formato de encuesta, que es el que van a diseñar ustedes y el que van a aplicar, entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué se debe preguntar. ¿Listo? Y de qué forma lo debemos preguntar. Entonces, el diseño del formato de encuesta es un formulario el cual se elabora con base en unas preguntas que están relacionadas en un cuestionario y que esas preguntas, muchachos, tienen que ser, ojo con esto, esas preguntas tienen que ser lo más claras y concisas posibles y fácil de contestar. Lo más sencillo posible. Es algo que debemos tener en cuenta.
Entonces, para elaborar este formato se utiliza el método socrático. El señor Sócrates, allá en filosofía cuando estaban jóvenes en el colegio, definía el proceso de conocimiento de la satisfacción del cliente con una frase. Solo los tontos responden, únicamente los inteligentes preguntan. ¿Qué querría decir este señor Sócrates? A ver, ¿qué significa esa frase? Es como el Chapulín Colorado. Decía una frase y en esa frase tenía muchísimo sentido. ¿Qué decía el señor Sócrates? ¿O qué era lo que querría decir el señor Sócrates con esta frase que estamos viendo aquí? A ver, ¿quién me dice? O sea que, nunca se quedan callados, siempre preguntan para saber más. La curiosidad, profe. Las personas que quieren saber son curiosos, somos como niños. Okay. El que es curioso y quiere aprender es como un niño. Ok, listo. ¿Algún otro concepto? Sócrates dice, solo los tontos responden, únicamente los inteligentes preguntan. Bueno, vamos a optimizar el tiempo. ¿Quiénes son los tontos? Los clientes, los consumidores, los usuarios. ¿Quiénes son los inteligentes? Las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas nos preguntan a nosotros cómo queremos el producto, con qué color, con qué precio, con qué sabor, con qué tipo de servicio, y nosotros le damos a ellos toda la información para que ellos creen el producto o el servicio de tal forma que cuando el producto salga al mercado sea más seguro. Por eso este formato de encuesta, por eso que usted participa en todas las encuestas y por eso es que va a encontrar que todas las empresas constantemente están haciendo encuestas. ¿Por qué? Porque con las encuestas ellos nos sacan la información de qué es lo que yo quiero, de cómo lo quiero, de cómo lo puedo pagar, de qué método de pago utilizo, de qué es lo que no me gusta, de qué es lo que me gusta. Y prácticamente las empresas se están ahorrando un dinero y están limitando el riesgo del fracaso al sacarnos la información. Como quien dice, nosotros le decimos a la empresa toda la información que necesita para sacarnos la plata del bolsillo. Entonces, los tontos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros participamos en cualquier encuesta y decimos absolutamente todo. Usted va a sacar la tarjeta del éxito y dice cómo se llama, cuáles son sus dos nombres, dónde nació, si tiene familia, dónde trabaja, dónde estudió, cuánto se gana, dónde compra, qué es lo que compra y la empresa qué hace. Sospechosamente o misteriosamente, la empresa olímpica le manda a usted un correo un día felicitando a Ivana Vallejo por su cumpleaños y ofertándole una promoción para que festeje el cumpleaños. Ivana Vallejo llega y dice, oh, vaya, los chats saben que yo cumplo hoy. ¿Pero por qué? Porque usted le dio la información. ¿Qué pasaba anteriormente cuando no se aplicaba este formato? Las empresas tenían que romperse la cabeza para diseñar productos o servicios que cuando salieran al mercado fueran aceptados por la gente. Y si no salían al mercado y no eran aceptados por la gente, perdían su dinero. Ahora no, ahora es mucho más fácil sacarle el dinero de bolsillo a los clientes. ¿Por qué? Porque usted le dice, yo quiero que mi celular tenga cámara. Entonces ellos sacan un celular con cámara. ¿Cuál es el riesgo de que la 43 para que estamos aquí no lo compremos? Ninguna. Si la mayoría le dijimos que queríamos celular con cámara. Entonces, todo mediante un formato de encuesta, las empresas obtienen información. Les voy a comentar algo y de pronto ustedes, si han viajado en el extranjero, pues podrán dar fe de lo que yo les estoy diciendo para que vean que no es mentira. En Europa, más que todo, las personas, hey, colabórame con una encuesta, no participan. A las personas hay que pagarles para que ellos nos brinden la información, porque ellos saben que usted con esa información va a ganar billete. De hecho, no sé si ustedes han participado en actividades aquí de encuestas, las cuales entonces tenemos que pagar por la información, porque la empresa con esa información
va a ganar millones y millones con esa información que nosotros le brindamos. Un ejemplo, digamos que la empresa Pañales Huggies ha bajado las ventas. Entonces ellos quieren averiguar por qué razón la gente dejó de comprar los pañales. Entonces va a los diferentes barrios de todas las ciudades y busca una persona que traiga madres, cabezas de hogar que tienen niños recién nacidos, los reúnen en un salón, les dan un cifrus, le dan un dedito, les regalan una paca de pañales y luego le pasan un formato de encuesta en donde la persona le dice que el pañal le quema al niño, que el pañal se le sale el líquido, por favor, el pañal no aguanta, que el pañal se despega. ¿Y qué hace la empresa Huggies con eso? Perfecciona el producto y entonces cuando ese producto salga nuevamente al mercado, empiezan a subir las ventas. Miren lo poderoso que es la información que nosotros le damos a las empresas. Y nosotros lo hacemos gratis. De hecho, hay ciertos tipos de encuestas en las cuales nos pagan hasta 30,000 pesos, nos llevan a un salón de eventos, nos llevan a un hotel y ahí nos sacan la información. En otra parte lo hacemos gratis. A ver, ¿quién no ha participado en encuestas aquí? Yo. ¿Quién no ha participado en encuestas? Y la otra pregunta es, ¿a quién le ha pagado? ¿A quién le han pagado? ¿A quién le han pagado? ¿A quién le han pagado por a mí no? encuesta? Y yo creo que a nadie. A nadie. Bueno, tan grave. Tan grave porque el activo más poderoso que hay se llama la información. Listo. Entonces, por eso Sócrates decía eso. ¿Quiénes somos los tontos? Pues nosotros, los clientes, porque nosotros le damos la información a la empresa para que ellos, con esa información, perfeccionen su servicio y mantengan las ventas, mantengan sus inversiones, sus ingresos. Listo. Bueno, vamos al segundo tema, que es cómo se diseña un formulario de encuesta. ¿Qué características debo tener en cuenta yo para diseñar un formulario o un formato de encuesta? Listo. Primero, ojo con esto, porque ustedes tienen que diseñar un formato de encuesta. Primero, o lo primero que tengo que hacer o deben hacer ustedes es que el formato de encuesta no debe ser muy extenso. Debe tener de 5 a 10 preguntas. Y las preguntas tienen que ser claras y precisas. A ver, muchachos, ahora mismo no se preguntan cosas que no sean productivas. Cuando yo estudiaba esto, hace 50 años en la Universidad del Atlántico, el profesor que me enseñaba esta parte me decía, las 5 primeras preguntas son para romper el hielo. Ahora no. Ahora usted va si le gusta, si conoce o no conoce el producto, si le gusta o no le gusta, qué es lo que le gusta del producto, qué es lo que le disgusta y qué le cambiaría al producto. No como antes que nosotros teníamos que hacer preguntas para romper el hielo. No, se pierde tiempo. Un cuestionario muy extenso es aburridor. Requiere de tiempo y la persona al principio te empieza a contestar sinceramente y ya después hace como hace usted con las pruebas del IFE. En las primeras preguntas, en las pruebas del IFE, usted saca la hojita y saca cuentas y se pone a pensar y se pone a recordar. Cuando ya usted voltea esa hoja que se enreda, que no sabe por dónde coge, ya usted viene y coge y hace a lo que Dios quiera. Pero al principio usted, no, esa frase creo que la dijo Sócrates, no, esa frase no la dijo Sócrates, esa frase la dijo el profesor Maturana, no, esa frase la dijo, eso me lo enseñaron a mí. Usted empieza a recordar, pero cuando se le voltea esta torta, ¿por qué? Porque está científicamente comprobado que ustedes, los encuestados o las personas que participan en una encuesta, las primeras preguntas las responden sinceramente, las responden con entusiasmo
Y ya después de la quinta pregunta, sí, ¿por qué? Porque sí. No, ¿por qué? Porque no. O cualquier vaina. Y eso no me sirve, porque la encuesta es para recopilar información real, verdadera. No me sirve que usted me diga embustes, porque yo voy a diseñar una estrategia sobre cosas que son mentiras. Entonces, por eso tienen que ser de 5 a 10 preguntas. Preguntas que tengan un objetivo en la investigación. Y las preguntas tienen que ser claras y precisas. Más o menos, ¿cada cuánto consumes? Más o menos. ¿Consumes o no consumes gaseosa Potó? ¿Utiliza o no utiliza los servicios de la empresa Efecto? Ya. De vez en cuando, cada vez, esos verbos aquí no se usan porque no tienen ningún significado. O te quieren o no te quieren. Tú lo quieres, más o menos. A veces sí, a veces no. No. O sí o no. Entonces, miren que el formato tiene que llevar mínimo 5 preguntas, máximo 10. Después de 10 preguntas, el formulario o el proceso se vuelve tedioso, aburridor y la persona coloca lo que sea por salir del paso. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Muchachos. Sí, profesor. Se me fue el internet, estoy hablando solo. Segunda característica. Las preguntas tienen que ser fáciles de recordar. No puedo preguntarle a las personas, por favor, no puedo preguntarle a las personas, Profe, o hacerlos calcular. Dígame. disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. Ahí donde usted está diciendo que la persona no puede decir no sé o más o menos, uno puede dar como respuesta, o sea, poner sí o no. Y la persona que escoja entre esas dos. Allá es donde vamos. Las preguntas tienen que ser claras, tajantes y precisas. Porque si tú le pones a una persona a divagar, pues puede ser que sí o puede ser que no. Lina Romero, ¿usted quiere a su esposo? Casi siempre, casi nunca, de vez en cuando, regular. No, o lo quiere o no lo quiere. No, sí, yo lo quiero de lunes a jueves, pero los viernes y sábados cuando se emborracha y me da mi golpecito y no lo quiero. Entonces, las preguntas aquí tienen que ser claras. Usted le tiene que preguntar, por favor, Hanner, usted le tiene que preguntar a la persona si está satisfecha con los servicios de Comeva o no. Más o menos, no, sí o no. Tiene que ser claro y tajante. Y usted tiene que preguntarle qué es lo que no le gusta y qué es lo que le gusta. Todo eso hay que preguntarlo. Por eso es que las preguntas y las respuestas, como lo dice ahí, deben ser claras y precisas y concisas. Listo. Entonces, otra característica muy importante, Lina y compañeros, es que no puedo ponerlos a ustedes a pensar o hacerle preguntas de tiempos lejanos, porque si usted se empieza a recordar, a veces nosotros no nos acordamos ni de lo que hicimos la semana pasada. Ahora yo voy a hacer una pregunta de que ¿cuántas Coca-Colas ha consumido usted el año pasado? ¿Quién me da esa respuesta? Exacta. A ver, hace la manito que me da esa respuesta exacta. Nadie se va a acordar, profesor. Nadie se va a acordar. Pero si yo le digo cuántas Coca-Colas consumió la semana pasada o el mes pasado, posiblemente usted me puede dar una respuesta cercana a la realidad. Posiblemente. Por eso es que nosotros siempre utilizamos aproximadamente. Ya. Entonces, la semana pasada, ¿cuántas Coca-Cola consumió, Loraine? 5 Coca-Cola. 5 Coca-Cola. Ya se toma una todos los días. Descansa los sábados y los domingos. Loraine, ¿cuántas se tomó el mes pasado? Aproximadamente 20, 25. Pero sí es seguro.
¿Puede ser más o puede ser menos? Pueden ser más. ¿Cuántas se tomó en diciembre? Todo el mes. ¿Cuántas Coca-Cola se tomó en su quinceañero? Me las tomé todas. ¿Cuántas? No, díganme una cifra. Todas las cajas y todos los pedidos que daban. Entonces, miren, aquí estamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos divagando. ¿Por qué? Porque posiblemente ella ya no recuerda. Entonces, yo no puedo preguntarle a una persona qué hizo el año pasado. Entonces, nosotros utilizamos máximo hasta un año, máximo hasta 6 meses. Entonces, hay que preguntarle a la persona por su consumo o uso semanal, mensual, quincenal, diario, y no hay que preguntarle no hay que preguntarle de allá por allá. ¿Usted se acuerda ya cuando estaba en el preescolar el nombre de su primer novio o su primera novia? Allá en la primera vez que entró al jardín, allá al bienestar, lo levantaban a espaguete con carne molida y bienestarina. ¿Se acuerda de la peladita o el peladito que le gustaba el primer día que usted entró allá al preescolar? ¿Usted se acuerda de eso? ¿No? Entonces, por eso nosotros debemos utilizar estas frecuencias de tiempo cortas, no muy lejanas. ¿Hasta ahí? Sí, claro. Ok. ¿Por qué debemos hacer esto? Muchachos, no podemos forzar al encuestado a que haga cálculos porque se puede equivocar. ¿Por qué? Porque el ponerme a recordar, esto me puede llevar a qué? El ponerme a recordar me puede llevar a qué? Me puede llevar a equivocarme y te puedo dar a ti una información falsa que no es. Karen. Listo. Señor, aquí estoy. Karen, dígame. Cuéntemelo. Karen. Dígame. No, Karen, usted no. La otra Karen de acá de la casa. ¿Qué? Contesta y devuelve, está llamando señora Rafa, no sé lo que es. Listo. Tampoco se deben hacer preguntas embarazosas. Ojo, la pregunta es sobre el servicio, la pregunta es sobre la empresa, la pregunta es sobre la satisfacción, la insatisfacción. Uno no puede hacer preguntas embarazosas que no tengan relación con la investigación. En el formato de encuesta yo no puedo decir si a qué religión pertenece, si eso no tiene nada que ver con el servicio de transporte. Tampoco si es de Uribe o es de Petro o es de Fajardo. No, eso no interesa. Tampoco se puede preguntar el salario si no es estrictamente necesario, porque muchas personas no quieren decir cuánto se gana. Entonces hay que preguntarlo con un estándar. De 500 a 1 millón, de 1 millón a 3 millones, para que si no es estrictamente necesario. Y tampoco, algo muy difícil, si no es estrictamente necesario, no pregunte la edad. Más que todo a las mujeres les molesta que usted les pregunte la edad. Y cuando usted pregunta la edad, le responden con otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta cuando usted le pregunta la edad a una chica? ¿Cuál es la respuesta? Calcúlame la edad. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto me pones? Calcúlame la edad. ¿O cuántos años crees que tengo? Así. Entonces, si yo te estoy haciendo una pregunta, usted me tiene que dar una respuesta, no me la tienes que devolver con una pregunta. Ajá, exacto. Ya, entonces por eso es muy importante, muchachos, ojo con esto. Si la investigación no tiene ninguna relación, haga preguntas embarazosas. ¿Por qué? Porque las personas se pueden molestar y no le pueden colaborar con la investigación. Ya. Entonces es muy importante para qué pregunta, si es evangélico, triangular, cuadrangular, si es del partido de la U, si es del centro demoníaco, si es del cambio radical. Eso no interesa en la investigación. En mi investigación que van a hacer ustedes, lo que a ustedes les interesa es saber si usted está satisfecho o no está satisfecho con el servicio de Tigo.
saber si usted está satisfecho o si usted qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta del servicio de transporte, qué le cambiaría. Eso es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces nosotros nos debemos hacer estas preguntas como religión, política, edad, salario, preferencias sexuales y cosas así. Eso no me interesa. Sea hombre, sea mujer, patee con las 2 piernas, patee con las 3 piernas, igual es un cliente. Y lo que me interesa, que fue lo que hablamos aquí al inicio, es que el cliente, o a nosotros lo que nos interesa es el dinero del cliente. Es lo que nos interesa. A mí no me importa lo demás. A mí lo que me importa es que me compre y que me compre constantemente y que ese cliente no se me vaya. A mí no me interesa el resto. ¿Listo? Entonces es muy importante tratar de no utilizar esas preguntas embarazosas, como por ejemplo hay gente que no es por preguntarle si es casado o soltero. No les gusta. Bueno, Romero ahorita dijo que profesor, no se le pueden insinuar respuestas a la persona. Ojo, usted le entrega el formato a la persona y la persona responde lo que ella opina realmente, no lo que yo le voy a decir. Yo no tengo que ponerle respuestas en su boca. No tengo que insinuarle respuestas. Usted responda si le gusta o no le gusta el servicio. Usted responda qué le cambiaría. Entonces no podemos insinuar respuestas. Y el formato de encuesta siempre debe tener una guía de respuestas. Si yo le hago la pregunta y no le doy unas opciones, la persona no le va a colaborar. Pero si la persona se da cuenta de que cada pregunta tiene unas ayudas, como lo dijo Romero, el sí o el no, y tiene las A, B, C y D alternativas, pues entonces va a ser mucho más fácil para mí responder. Mucho más fácil y en menos tiempo yo le voy a brindar a usted la información. ¿Hasta ahí? Sí, profe, o sea que eso sí se puede agregar, da como más facilidad a las respuestas de las personas. Por supuesto, es que para allá es para donde vamos, señor. Listo. ¿Qué tipo de preguntas utilizamos? Ya para solventarle las inquietudes. Nosotros utilizamos 3 tipos de preguntas. Una preguntas abiertas, que son aquellas que permiten al entrevistado o al encuestado responder su opinión. Hay una de opinión, una de sugerencia. Por lo general, la opinión siempre se hace al principio y la de sugerencia, ojo con esto, la de sugerencia siempre se hace al final del formato. O sea, como quien dice, la pregunta de sugerencia o recomendación es de carácter obligatorio en un formato de encuesta y se coloca en la última pregunta. ¿Qué sugerencias o recomendaciones le harías a Codetec para mejorar el servicio educativo? Y usted ahí responde. Las preguntas de opinión al principio no se utilizan. Básicamente, para que me entiendan, a la empresa no le interesa su opinión. A la empresa lo que le interesa es que usted me diga qué quiere ver en mi empresa, qué sugerencia, qué recomendación me da para mejorar mi servicio y que no se me vayan los estudiantes. Entonces, ¿qué aporta la opinión? Nada, conocer sobre la imagen de la empresa. Pero ¿por qué mi empresa puede tener mala imagen? Loraine me puede decir, no, yo recomiendo de que amplíen más el horario, yo recomiendo de que mejoren los salones, yo recomiendo de que nos den internet a todos, yo recomiendo de que, miren, recomendaciones y sugerencias. ¿Qué pasa? La empresa, para mantener a Loraine y a las demás o a los demás clientes que son ustedes, la empresa le va a brindar a ustedes o va a tener en cuenta siempre sus sugerencias o recomendaciones, porque eso le aporta a la investigación, pero una opinión no le aporta. No le aporta. Así de claro y así de sencillo. Entonces, eso se llaman las preguntas abiertas. Se utiliza una al principio y una al final, pero nosotros no vamos a utilizar la opinión porque a nosotros nos interesa la sugerencia o recomendación para mejorar el tipo de servicio que nos corresponde investigar. Segundo, las preguntas de baterías. ¿Cuáles son las preguntas de batería? Las preguntas de batería es la donde se plantea la pregunta y se da una respuesta para afirmar o desaprobar. Lo que decía la compañera, el sí y el no.
Y la que más utilizamos en un formato de encuesta, que es la que más nos sirve a nosotros y nos facilita el trabajo, se llaman las preguntas de alternativa. Son aquellas preguntas que nos dan unas opciones y las personas pueden seleccionar la que mejor le parezca o las que mejor les parezca. ¿Por qué? Porque pueden haber preguntas de alternativa únicas, respuestas únicas, o preguntas de alternativa con respuestas múltiples. Esta es la que más se utiliza y esta es la que más vamos a utilizar. Al final les voy a explicar cómo va a ir distribuido los tipos de preguntas que ustedes tienen que utilizar. Profesor, Señor. me dejó con una duda. La primera, preguntas abiertas, ¿se utilizan que al comienzo y al final o solamente al final? La de opinión al comienzo y la sugerencia al final, pero usted no va a utilizar la de opinión, porque a ninguna empresa le importa su opinión. A una empresa le interesa o le aporta para mejorar su sugerencia. O sea, es más importante para mí es más importante que me digas qué sugerencia o recomendación me das para yo mejorar como persona, como empresa. O sea, pero eso viene siendo ya la sugerencia, que es lo último. Exactamente, esa es la que se utiliza, la de sugerencia, la de opinión no. Por eso les decía, la de opinión se utilizaba antes como para romper el hielo. Listo. Bueno, vamos a varios ejemplos. La primera, que es la de, ahí tienen, dice, ¿cómo cree usted que se pueden mejorar las ventas en la empresa? Entonces, le dejo una respuesta abierta. Esa es una pregunta abierta. Usted responde lo que le dé la gana. Bueno, imagínense ustedes que yo hago 10 preguntas abiertas y entrevisto a 50 personas y las 50 personas me dan 50 respuestas diferentes. ¿Dónde van a sacar ustedes una conclusión? Entonces, por eso es que nosotros forzamos o limitamos las opciones para que haya un acuerdo entre las respuestas. Por eso es que sí, yo necesito saber la sugerencia, que se aumenten los números de horas de clase, que se ponga servicio de transporte, que se den más plazo en las matrículas, que regalen uniforme de educación física, que den plazos, etcétera, etcétera, que armen refuerzos. Todo eso me interesa que ustedes me lo den. Ya. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve, para que entiendan. ¿Qué opinas de Codete? Oh, está bien. ¿Y qué es está bien? ¿Está mal? No, yo necesito saber el grado de satisfacción que han tenido ustedes de que entraron a Codete hasta el sol de hoy. ¿Y qué recomendaciones le haría para mejorar? Porque a pesar de que tenemos 20 años en el mercado, todas las empresas, cada día que pasan los clientes siguen siendo mucho más exigentes. Los clientes de antes no son como los clientes de ahora, ya eso lo vimos. Los clientes de ahora son más exigentes. Los de antes eran clientes más conformistas. Los de antes se conformaban con que el celular sirviera para que lo llamaran y para él llamar y listo. Ahora no, usted quiere ahora que llamar, usted quiere que le dure un mes, un año sin cargar, usted quiere conectarse, usted quiere jugar, usted quiere tomar fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los clientes de hoy en día, más exigentes. Listo. Bueno, la segunda tipo de pregunta que se llama las baterías. Ahí está el ejemplo en verdecito. Dice, ¿utiliza usted el jabón triple X? Sí, no, ¿y por qué? Sí lo utiliza. No lo utiliza. ¿Por qué no lo utiliza? Porque me da alergia en la piel, porque me deja la piel mojosa, porque yo soy alérgico a químicos, porque yo no uso jabón, tengo que dar una respuesta por qué razón no me gusta el jabón triple X. No, a mí no me gusta por el nombre. Y yo como soy evangélico, eso triple X ya es algo que me lleva a otra cosa, por eso yo no lo utilizo.
porque tiene avena y yo no, yo soy alérgico a la avena, me deja la piel grasosa. Pero si usted me dice, utilice el jabón y me dice que sí, a mí no me interesa lo que me digan que sí. A mí me interesa que me diga que no. ¿Y por qué? ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque si yo le digo que hay un componente del jabón, 100 personas me dicen que la avena les da alergia, tengo que cambiar la avena por otro componente. Lo cambio por millo, por afrecho, por arroz. ¿Para qué? Para que esas 100 personas vuelvan y nuevamente consuman jabón triple X. Entonces, si usted me dice que no, sí me interesa el por qué. Un ejemplo. Manuel Guerrero viene y le echa el cuento a una chica, ¿verdad? Ya usted sabe lo que es, ¿verdad? ¿Cierto? Y la persona le dice que no. Y Manuel Guerrero, bueno, al cabo que ni quería. Bueno, y los amigos se la montan. Ay, a mí tampoco me gustaba esa vieja. Ella está muy vieja para mí. Yo le eché el cuento ya porque estaba aburrido. Y viene y le echa el cuento a otra y le dice que no. Y a otra y le dice que no. Y a otra y le dice que no. Oye, ¿qué estará pasando con Manuel Guerrero? Manuel Guerrero tiene que preguntarle, Karen Lucy, ¿por qué no me vas a aceptar como novio? No, porque tú estás pelado y a mí me gustan los manes con billetes. No, porque tú eres muy jovencito para mí, a mí me gustan los manes responsables. No, porque ya yo soy casado o casada. No, porque tú eres muy maluco para mí, a mí me da pena sacarte. No, porque a mí no me gusta cómo te vistes. Me están dando respuestas. Y entonces, ¿qué hace Manuel? Con base a esas respuestas, empieza a cambiar. No, tú te vistes como viejo, empieza a vestirse como joven. No, que tú eres muy maluco, entonces el man empieza flaco, entonces empiezas a hacer ejercicio. Porque a la chica le gustan los manes así, con chocolatinas y vainas, y bíceps y tríceps y paticas de pollo y todas esas cosas. Estás pelado, listo, empieza a buscar plata porque ella no va a estar contigo un fin de semana comiéndose un bonai ahí, chupando mosquito en el parque allá al frente de la casa. Son respuestas del por qué no. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo esas respuestas y empiezo a trabajar sobre la mejoría de esas respuestas. ¿Sí está claro hasta ahí? Profesor. Señor. Pero ven acá, cuando usted marca ese, dice otros o cuáles, ¿eso es necesario siempre o en algunas veces? A ver, un momentico, Guerrero. Vamos por las baterías que son las verdes. Cójala suave, no se me adelante. Ya. Dale. Relájese. Métale el freno y vaya suave. Vamos a las que más utilizamos, que son las de alternativa, en donde usted plantea la pregunta y coloca las opciones y la persona simplemente tiene que seleccionar una o varias. Dice, ¿cómo cree usted que podría mejorar las ventas en la empresa? Ahí dice, aumentando el número de vendedores, bajando los precios, haciendo más publicidad, ampliando la zona de venta, cambiando las políticas de cobro, y hay otras opciones. Siempre hay que dejar una opción, otra y cuál. Entonces, aquí en alternativas, escuchen bien, nosotros utilizamos 5 alternativas. Dentro de esas 5 debemos dar otras opciones. ¿Qué es otra? De pronto yo pienso en otra diferente a esa que está ahí. Por ejemplo, yo voy a marcarle otro y le voy a decir cuál es. Que la empresa haga más promociones. No está en el listado, pero es una buena opción. Entonces, esta es la que más se utiliza, muchachos. Manuel, ahora sí que vas a preguntar. O sea, cuando usted coloca ese otro, se refiere a otra opción que no opción que no está ahí, exactamente. Otra opción que no está ahí. ¿Y el cuál es? Por eso, tú marcas otra y ahí colocas cuál es esa otra. Mira yo te acabo de decir, yo marqué otra y para mí, y la persona responde. Para mí yo pienso que es hacer promociones. Pague uno y lleve 5. Yo le estoy dando esa opción a la empresa. Lina, ¿decías algo? O sea, que, lo que usted explicó, que Manuel dice cuáles. O sea, la persona escoge otras y abajo coloca cuáles. Y responde cuál es esa otra. Exactamente.
Bueno, listo. Bueno, hasta aquí usted diseñó su formato de encuesta. Usted vino, diseñó el formato de encuesta. Como ven ustedes las guías que les subí, usted diseña el formato de encuesta y después de eso pasa a hacer el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? El trabajo de campo es ir y preguntarle a las personas que son usuarias de un servicio sobre aplicarles ese formato o ese formulario de encuesta. Pero antes de llegar a las personas, el grupo que haga las encuestas tiene que hacer una prueba del formulario. Tiene que revisar que ahí puede haber errores ortográficos, tiene que revisar que las preguntas a veces sean ambiguas, las respuestas estén repetidas. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la calle no le diga a la persona que esa pregunta está mal redactada y que esta respuesta es así. Ya, entonces este es un proceso que se hace en el trabajo de campo. Listo. Ya cada grupo diseñó su formato. Cada grupo de 4 diseñó su formato. Cada grupo vino y va a la calle a hacer las encuestas con las personas más allegadas de su entorno. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso que deben tener muy en cuenta la explicación? El siguiente paso se llama la tabulación de datos. ¿Qué quiere decir? Después que usted ha recopilado esas 50 encuestas, ¿qué va a hacer con esa información? Usted va a acumular todos esos formularios diligenciados y va a aplicar un procedimiento para sacar unas conclusiones y dar al final el resultado de la satisfacción o la insatisfacción de la mayoría de los clientes con la empresa a la cual le corresponde a usted aplicar este formato. Entonces, la tabulación tiene unos pasos. A ver, después que usted ya recopiló las encuestas, tiene ese pocotón de hojas llenas, usted el primer paso es tomar toda esa información y trasladarla a un cuadro de tabulación. Ahora les voy a explicar. Voy a ir explicando suave. Espero que si tienen alguna pregunta no me interrumpan hasta que termine la explicación. Después que termine la explicación, con mucho gusto me preguntan para no embolatarnos. El segundo paso es, después que yo resumo esa información en un cuadro de tabulación, el pocotón de encuestas diligenciadas, yo vengo y expreso la información en un cuadro o en una tabla estadística. Después de esto, diligencio las tablas con las respectivas respuestas del cuadro de tabulación, luego calculo un porcentaje, después hago una representación gráfica de la información y por último saco las conclusiones o el análisis de la información recopilada. Ese es el procedimiento que les voy a dar. Entonces, mucha atención, por favor. Aunque esto ya ustedes lo vieron allá en la escuela Doña Pepita, en el colegio. Bueno, aquí tenemos un formato de encuesta. Primer paso, trasladar la información de las 50 encuestas diligenciadas a un cuadro de tabulación. Usted aquí tiene un formato de encuesta. Ya estos formatos de encuesta están diligenciados. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ir pasando al cuadro, formulario por formulario, van a ir pasando al cuadro todas las respuestas del formato. Entonces, el primer paso es el siguiente. A ver, aquí colocan los formularios y acá colocan las preguntas con sus respectivas opciones. La primera pregunta tiene respuesta A, B y C. La segunda, no vamos a colocar las opciones, sino vamos a colocar la numeración. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el formato de encuesta, ustedes tienen que colocarle A, B, C a las respuestas para no pasar la pregunta completa en el cuadro de Excel. Ya ustedes con el profesor Yair aprendieron todo esto de Excel. En el cuadro de Excel para colocar no el sí y el no, sino el A
o el B. No las 7 respuestas, sino las 5. ¿Hasta ahí? Ve, ¿cómo así, profesor? A ver, usted el formato de encuesta está acá anteriormente. Este que está aquí. Este que está acá, lo está viendo, se lo estoy moviendo. Sí, claro. Usted va a pasar pregunta por pregunta al cuadrito. Aquí, en estas columnas, edad, ingreso, utilización, tiempo, lugar de compra, y me voy para acá. De todas formas, voy a copiar el archivo. Ay, hombre. A ver, pasamos al siguiente. Ay, se me acabó esta vaina. ¿Están conectados? Sí, claro. Estamos. Sí, profesor. Me da el formato. Vamos a buscar otro acá. Bueno, el formato de encuesta, como lo pueden ver ustedes lo van a diligenciar con el formato guía que tienen en Classroom, lo descargan y allá hacen las preguntitas y después las aplican. Ay.
¿Tiene la imagen? Muchachos. Presente, Hola. profe. ¿Tiene la imagen ahí? La del cuadro de Señor. tabulación. Sí, profe. Cuadro de tabulación, sí, señor. Sí, ahí está. Pasa esta vaina, hombre. Bueno, miren, aquí ya copié yo la primera pregunta. Entonces, ¿qué iría aquí? Yo voy a pasar todas las preguntas al cuadro, pero yo no las voy a pasar porque el cuadro se me va a ir extendiendo, ¿cierto? Y aquí la primera pregunta, ¿cuál sería? En este caso, ¿cuál sería la primera pregunta? ¿Utiliza usted los servicios de las entidades financieras? Ahí está la primera pregunta. ¿Y las opciones cuáles serían? La A vendría siendo bancos. La B vendría siendo corresponsales. Y la C sería otros. Entonces, nosotros vamos a ir pasando este cuadro, como lo pueden ver, pregunta por pregunta del formulario. Y aquí vamos a colocar las opciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al yo colocar las opciones, entonces yo en el formato que hago, yo simplemente coloco la pregunta 1 y coloco, en vez de colocar banco, corresponsales bancarios y otro, coloco A, B y C, colocándole al formato anterior las opciones A, B y C. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Ahora sí. Entonces, a cada uno de los formatos yo les voy a colocar un numerito. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a coger hoja por hoja y la va a ir pasando aquí. La primera pregunta que respondió la persona, Manuel Celín, dijo corresponsales de pago. Entonces, Manuel Celín marca una X. La segunda pregunta, que en este caso viene siendo, ¿qué tipos de servicios accede a las entidades bancarias? Y usted va a ir marcando con una X o con un chulito. Va a ir marcando. Entonces, ahí se va a ir pasando la información. Después de que pasemos primero las preguntas, vamos a colocarle un numerito a cada formato de encuesta ya diligenciado y vamos a ir pasando las respuestas. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, no entendí muy bien esta parte donde usted pasa las preguntas acá al cuadro de tabla. Por eso la Exactamente, pregunta, ¿qué se debe hacer? tú coges el formato y aquí pones las preguntas del formato anterior, este formato que está aquí. La primera pregunta la colocas acá. Aquí colocas la primera pregunta. Y aquí de la pregunta tiene las opciones, las colocas en los tres cuadritos, estas opciones que están aquí. Banco, corresponsales, ay, ahora se va a abrir esa vaina. Banco, corresponsales bancarios, etcétera, las vas colocando en las opciones. O sea, tú vas a trasladar todas las preguntas a un cuadro de tabulación y después le vas a colocar un numerito a cada uno de los formatos. Le vas a colocar un numerito a cada uno de los formatos para ir marcando la respuesta que te respondan las personas. Primera pregunta, aquí está. Dígame. Por la A. No, continúe, profe, por favor, continúe. A ver, usted va a pasar esta información. ¿Dónde van las preguntas? Las preguntas van a ir
en el formulario, las preguntas van a ir donde dice pregunta 1, 2, 3. ¿Cuántas preguntas tiene el formulario? A ver. ¿Quién me dice? De las encuestas que hicieron, no, que hicieron aquí. La de los servicios bancarios. ¿Ah? 11. 10. Entonces usted coloca pregunta 1. ¿Cuál es la pregunta 1? La pasa del formulario para el cuadro de Excel. La pregunta 1 tiene 3 cuadritos que son A, B y C. Los coloca. La pregunta 2 tiene 2, 4, 5, 6. Las coloca. No va a colocar las respuestas, sino las opciones A, B, C, D, A, B, sí o no. Eso es lo que va a colocar allá. O sea, todo lo va a ir trasladando acá. Entonces, este cuadrito, para usted, en este caso, tiene que tener las 10 respuestas. O perdón, las 10 preguntas. Ese cuadrito tiene que tener las 10 preguntas. Dígame. Y las que tienen respuesta. Dígame. Las que tienen respuesta. ¿Cómo tienen respuestas? Ah. Respuestas múltiples. O sea que yo marco varias. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres preguntar? Profesor. Las que no son ABC. ¿Cómo así las que no Profe, son ella ABC? se refiere a las preguntas abiertas. No, es que por eso no se utilizan preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas se convierten en un dolor de cabeza para nosotros. Por eso es que se utilizan sí y no, y se utilizan A, B, C, y D y E. Ya. Porque es que si tú entrevistas a 50 personas y las 50 personas te dan respuestas diferentes, no vas a poder sacar ninguna conclusión. Y esto se te va a convertir en un zampalo. Por eso es que nosotros lo primero que hacemos después de hacer las encuestas es pasar a un esquema con tabulación. Sí, porque eso vendría siendo opiniones y como usted dijo, las opiniones no nos interesan. Es la última. La última de sugerencias sí no falla. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que juntar las sugerencias que son similares para poder tabularlas. ¿Sí está claro entonces lo que van a hacer aquí? Sí, claro, profesor, sí, ya entendí. Entonces usted va a pasar pregunta por pregunta. Allá donde dice edad, pasa la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que me ayuda? ¿Qué dice ahí? Yo no veo. Tengo 50 años y yo no veo. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Utiliza usted los servicios financieros o bancarias? Ok, ahí donde dice edad va esa pregunta. Entonces yo coloco pregunta 1 porque de pronto la pregunta es muy larga y el cuadro Excel se le va a ir estirando. Y ahí donde están los numeritos que dice 1, 2 y 3, coloco el 1 sería bancos, las opciones que te da el formulario. El 2 sería corresponsables de pago y el 3 sería otros. Y así, la segunda pregunta donde va, ¿qué dice ahí? Si ingreso. Edad, es ingreso, exactamente. Donde va ingreso, ¿qué iría? ¿Cuál sería la pregunta? La segunda pregunta. ¿Quién me ayuda? Para ver si entendieron. ¿Qué tipos de servicios accede en este tipo de entidades? ¿Qué tipo de servicios accede a este tipo de entidades? Ajá. Y debajito donde están los números, ¿cuántos cuadritos tendría que utilizar? 6. ¿Cuántas opciones son en el formato? 6. 6, exactamente. Entonces, ¿el 1 sería cuál? ¿Cuál sería el 1? El A. Pago de servicios públicos. ¿Cuál sería el 2? ¿O el B? Consignación o retiro. El C. Pago de impuestos
El D. Solicitud de préstamo. El E. Cobros de nóminas. Y el F. Otros pagos. Otros pagos. Ahí coloca otros pagos. Ahí no se utiliza, donde está la respuesta abierta, no se utiliza en el cuadro. O sea, viene siendo otro. No. Sí, es otro nada más. Entonces, ahí hay respuestas múltiples. En el primer formulario, si la persona marca 3, usted le coloca la X a las 3 respuestas. Si la persona marca una, a una sola. Entonces, formulario por formulario, miren que aquí dice formulario 1, quiere decir la primera encuesta del profesor Manuel Celín o del señor Manuel Celín. En el primero respondió 1, en el segundo respondió 2, en el tercero respondió sí, en el cuarto respondió 2 y en el quinto respondió 1 y 3. Ahí está. 5 preguntitas es el formulario. ¿Listo? Profesor, Señor. pero vean acá, este formulario es de una sola hoja, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, el cuadro de tabulación, un solo cuadro es una sola hoja, una sola encuesta. Un solo cuadro, si la encuesta tiene 10 preguntas, tú tienes que hacer un cuadro de tengas 10 preguntas con sus respectivas opciones. Pero, yo me refiero a 10 encuestas que hago, 10 cuadros de tabulación que tengo que hacer. ¿O estoy yo mal? No, señor. Un cuadro de tabulación. Lo que tú vas a hacer es pasar la información. Aquí, por ejemplo, aquí tienes una columna donde dice formularios. Formulario 1, formulario 2. Aquí tiene que tener ¿cuánto? Aquí tiene que tener 50 al final. Tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ir pasando la respuesta. Esto lo hace un cuadro de Excel. ¿Ya ustedes terminaron con el profe Yair? Sí, pero emprendimiento. Con emprendimiento, sí. ¿Y no están dando informática con él? No, profe, todavía no. ¿Está claro, muchachos? Los de auxiliar contable sí lo oyeron. No puedo pasar al otro. Está bloqueado eso ahí. Entonces aquí ustedes colocan formularios, como son 50, debe llegar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí colocan los formatos y cada formulario va a ir pasando uno por uno a la respuesta que la persona respondió. Entonces, hay un encabezado, programa de servicio al cliente, el nombre del servicio, aquí es entidades bancarias, a usted le va a corresponder el nombre del cuadro de tabulación, la fecha que se realizó y listo, se hace el cuadro de tabulación. Vamos a salir de aquí, hombre. Profe. Señorita. Y esas X que están ahí, ¿qué significan? O sea, las X uno las coloca cuando... Esas X son las respuestas que te marcó la persona que te hizo la encuesta. Por ejemplo, la persona te dijo que ella utilizaba los servicios. ¿Cuál es la respuesta a la primera? Para bancos. En bancos. Entonces, la primera persona te respondió bancos. La segunda persona te respondió que es corresponsable de pago, o sea, para pagar servicios, para pagar celular, para pagar la revista de marketing, cosas así por el estilo. O sea, profe, dígame. Hablamos de la hilera del formulario, ¿verdad? De este formulario hablamos de la hilera de arriba de números. Los números, sí. Los números son, o sea, tú a cada formato de encuesta le vas a colocar un número. Cada grupo tiene que hacer 40 encuestas. Entonces, cada formulario tiene que tener formulario 1, formulario 2, 3, 4, hasta 40. El formulario 1, ¿quién lo llenó? Lorraine Elizabeth Bermúdez.
ya pasaste las preguntas en las columnas donde dice DAC, que es el otro, pero no sé, está cargando y no me voy a pasar al siguiente. Tú cargaste las preguntas. Ahora vas a colocar la X en las respuestas que marcó Loraine Bermúdez en el formulario 1. Si Loraine Bermúdez marcó A en el formulario 1, te marca A. Después vas a la segunda pregunta. Loraine Bermúdez en el formulario 2 marcó 3 opciones. Vas y las marcas A, C y D. Y así sucesivamente. Vas al formulario 2 que respondió Manuel Guerrero. Manuel Guerrero utiliza los servicios bancarios B. Entonces marca con una X el B. Segunda pregunta, Manuel Guerrero dice que no utiliza ninguno de esos servicios que están ahí, por decir algo. Marca donde dice no, por decir algo. Así está, vaina, hombre. Salir un voy a dejar de compartir para nuevamente volver a entrar. Ya tienen los otros grupos, los grupos que hacen falta. ¿Listo? Listo. ¿Ya le salió la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces aquí colocamos las preguntas y aquí colocamos las opciones. En este caso, la primera pregunta tiene 3 opciones del formulario anterior. La segunda pregunta tiene 2, 4, 6 opciones. La tercera pregunta tiene ABC, la cuarta pregunta y así sucesivamente hasta sumar. Entonces, al final de este cuadro, ustedes van a sumar el total, cuántas personas dijeron A. Y aquí colocan el resultado. ¿Cuántas dijeron B? ¿Cuántas dijeron C de la primera pregunta? Igual lo hacen. Vamos a totalizar toda esta columna que está aquí, la vamos a totalizar haciendo la suma de todos los formularios o de todos los formatos. Aquí totalizamos.
Preguntas hasta ahí, a ver. No. Bueno, vamos al siguiente paso. El siguiente paso o el segundo paso es tomar las respuestas de que estaba el cuadro en rojo, acá, los totales, estos que quedaron aquí, supongamos que acá hay 4, acá hay 5, acá hay 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Estos totales los vamos a expresar de la siguiente forma. Pregunta por pregunta, colocamos: utiliza usted los servicios de las siguientes entidades financieras. Hacemos un cuadro en donde están las opciones que salen del formato, bancos, corresponsales de pago y otros. Y aquí donde dice número de respuestas, colocamos las respuestas del cuadro anterior que están en totales. Supongamos que fueron 10 encuestas. 4 personas me dijeron que bancos. 6 personas me dijeron que corresponsales bancarios. ¿De dónde saco yo estos totales? Estos totales los saco yo de aquí. Aquí están los totales. De aquí los saco. Y los traslado a este cuadro. Entonces, esto lo tengo que hacer, o este procedimiento siguiente, lo tengo que hacer pregunta por pregunta. Primera pregunta, hago el cuadro, paso la observación, paso el número de respuestas, hago la columna de porcentajes, hago el siguiente procedimiento, segunda pregunta, hago lo mismo y así sucesivamente. Entonces, muchachos, para llenar la columna de porcentajes, tengo que utilizar esta formulita que está aquí. La fórmula dice número de respuestas entre total respuestas multiplicado por 100. O sea, ¿cómo voy a sacar el porcentaje de bancos? Divido 4 entre 10, aquí está, y lo multiplico por 100 y me da 0.40. Al multiplicarlo por 100 me da el 40% y lo coloco aquí. ¿Sí está claro? Sí, claro. Sí, señor. Corresponsales, 6. 6 entre 10 me da 0.60 y lo multiplico por 100% y me da 60%. Y aquí está la respuesta. Aquí está el procedimiento, aquí están los ejemplos. Siguiente paso. El siguiente paso es hacer el gráfico. ¿De dónde saco yo el gráfico, muchachos? El gráfico lo saco de esta tabla que está aquí. Un ejemplo. Bueno. Un ejemplo, a ver. En la columna o el eje de las X, que es este que está acá, si lo están viendo, vamos a ponerse un poquito más grande. Yo les voy a colocar las opciones. ¿De dónde salen las opciones? De aquí. Bancos, corresponsales y otros. En este caso no hay otro porque hay 0. Y aquí en el eje de la Y coloco los porcentajes que salen de aquí, que los debo colocar en orden ascendente. Primero va 40% y después va 60%. Y luego hago un gráfico de barras o un histograma de frecuencias. El banco da 40%, busco el 40% y hago el gráfico, y los corresponsales cubren el 60%. Esto ya ustedes lo vieron allá con el profesor Chicho en estadística, allá en el colegio cuando estaban jóvenes. Y sacaban puro 5. Pregunta hasta ahí, a ver.
Está claro, profesor. Breve. Entonces aquí hacemos el gráfico. Sacamos las opciones de aquí y este procedimiento lo vamos a hacer pregunta por pregunta. Y después sacamos una conclusión. Las conclusiones que se van a ordenar de mayor a menor. Las conclusiones se van a sacar por los porcentajes y se debe hacer una conclusión por cada pregunta. Un ejemplo. Aquí dice, la primera pregunta dice, el 60% de los encuestados utiliza los servicios bancarios y el 40% utiliza los corresponsales de pago. ¿De dónde saqué esta respuesta? De este gráfico que está aquí. Este gráfico que está aquí me dio la respuesta, vea. Entonces se usa el mayor, el edificio mayor, que es corresponsales. Dice el 60% de los encuestados utiliza los corresponsales de pago, esto está malo, y el 40% utiliza el 60% utiliza corresponsales de pago y el 40% utiliza el servicio bancario. Aquí están las conclusiones. Este procedimiento, como les decía, hay que hacerlo pregunta por pregunta. Aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué tipo de servicio accede a este tipo de entidades? Miren, aquí hay 34 respuestas. Pago de servicios, 10 personas. 5 personas dicen que lo utilizan para cocinar y retirar. Ninguna paga impuestos. 4 pagan préstamos. 10 lo utilizan para cobrar nómina y 5 lo utilizan para otros pagos. Hago el procedimiento, 10 entre 34, me da 0,2941, lo multiplico por el 100 y aquí me da el resultado y luego hago el gráfico. Esto lo tengo que hacer pregunta por pregunta, muchachos. Bueno, pregunta, por favor. Profesor. Señor. Las encuestas que vamos a hacer, ¿son de tema libre o usted va a dar el nombre o son los nombres que se No, yo les voy a asignar a ustedes una empresa o un tipo de empresa y ustedes la buscan con su compañero y ustedes diseñan el formato, hacen el procedimiento, sacan la conclusión y el próximo jueves me muestran el trabajo así como yo se lo estoy mostrando el mío. Con el procedimiento. Pero necesito que le quede. Dígame. Profe, ¿puede repetir otra vez un momentico? Porque el internet se le paró por un momento y se le funcionó al final. Señorita, lo que pasa, ahora yo les mando la grabación. Mando la grabación porque necesito pasar al siguiente punto y no, por eso pero estoy a usted, ahora que estaba diciendo que no te entiendo bien, Brigitte. No te escuchas, se escucha entrecortado. Profe, o sea que todo eso es hasta el jueves. Hasta el jueves, sí, señorita. Al jueves a las 12 de la noche, pero ustedes tienen que mostrar. Después vienen los anexos, que es el formato de encuesta en blanco y los formatos diligenciados. Usted le toma una fotito y lo muestra ahí. Y después vienen las evidencias de usted realizando el trabajo de campo. Vamos a explicarle en qué consiste el trabajo final y después respondemos las preguntas. Listo. Bueno, yo le doy aquí una guía para elaborar las preguntas. Se van a utilizar los tipos de preguntas anteriormente. Ojo con esto. ¿Qué es lo que nos interesa? Básicamente, yo le doy una idea. ¿Cuánto tiempo lleva la persona utilizando el servicio? Un ejemplo, usted va a hacer una encuesta acerca del servicio de DirecTV o de Claro o de Movistar, del que usted conozca o del que usted tenga gente ahí cercana. Entonces usted le va a preguntar cuánto tiempo hay y usted le coloca las opciones. Los invito a que vean 2 archivos, dice formato guía para el examen final. Ahí hay un formatico en donde tiene varias guías de tipos de preguntas.
para que ustedes se basen en ellas y la utilicen. Tiene que calificar el servicio, lo coloca de 1 a 5, siendo 5 deficiente, perdón, siendo 1 el 3 es regular, 4 bueno, el 5 es excelente. Tiene que utilizar las variables medibles del servicio, o sea, el tiempo, la puntualidad, la amabilidad, todo eso que hemos visto lo tiene que incluir ustedes aquí. Tiene que incluir una pregunta de las fallas en la prestación del servicio y tiene que hacer una pregunta de sugerencia al final y recomendación para mejorar el servicio. Bueno, ¿en qué consiste la actividad final? A ver, nosotros vamos a reunirnos, o ustedes se van a reunir en grupo de 4 estudiantes y van a diseñar un formato de encuesta con 6 preguntas. Ojo, 6 preguntas básicas para evaluar el servicio de una empresa de la región Caribe. Entonces, vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Cuántas encuestas son, profesor? Cada grupo tiene que hacer 40 encuestas de usuarios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada uno se va a encargar de tomar 10 muestras. Cada integrante del grupo se va a encargar de tomar 10 muestras a personas cercanas sobre un servicio o un producto. Quiere utilizar los 3 tipos de preguntas de la siguiente forma. Utilizar 3 preguntas de alternativa. A ver, ¿cuáles son las preguntas de alternativa? Recuérdenme, para que a todos nos quede claro. Elección múltiple. La de elección múltiple va a utilizar 2 preguntas de baterías. ¿Cuáles son las baterías? De afirmar o desaprobar. No, pero dígame cuáles son. Sí, no. ¿Y por qué? Y una de sugerencia o recomendación que debe ir al final. ¿Qué recomendaciones le haría a la empresa DirecTV para mejorar el servicio? Evidencia fotográfica o video de las encuestas, por lo menos 10 muestras. O sea, ustedes tienen que mostrar de las 40, tienen que mostrar la evidencia haciéndosela a 10 personas. Puede ser el video, puede ser una foto, una persona, si es posible tener el uniforme, si puede una persona siquiera tener el uniforme, pues estaría bien. Nada de hacer encuestas en mocho, por ahí uno que hizo una encuesta en un mocho rojo, una camisilla fluorescente, en chancleta. Evidencias fotográficas de 10, como les decía, y realiza el proceso que se les explicó anteriormente. O sea, hace el cuadro de tabulación, después cada pregunta hace un cálculo del porcentaje, después hace un gráfico, después arroja una respuesta y al final presenta una conclusión. Después de esto, usted tendrá que realizar el proceso en el ambiente de aprendizaje y sustentarlo en la fecha que es el 17 de junio de 2 a 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos vamos a conectar los de auxiliar contable con sus grupos, vamos haciendo la sustentación, luego salimos de auxiliar contable y se conectan los grupos de asistente administrativo en el orden que alfabético. O sea, si la primera persona de auxiliar contable es Alta Arias, el grupo de Arias pasa primero. De todas formas, yo le voy a dar el orden de los grupos. Y después debe presentar este trabajo a el Classroom, cada uno tiene que subirlo, y al correo institucional tiene que mandarlo una sola persona. ¿Tiene que mandarlo qué? ¿Una sola persona? Una sola persona al correo institucional y cada quien tiene que subirlo al Classroom. Acuérdense, muchachos, que esto es el examen final.
acuérdese de Una pregunta. no interesa, por así decirlo, si usted presentó tarde los anteriores. O sea, este es el que vale más. Los trabajitos anteriores, para que me entiendan, son un menudito de calificación. Esto es lo que vale el 70% de la nota. Ay, profe, yo no le he presentado los trabajos o los presenté tarde. No importa, preséntelo. Lo que me interesa a mí es que me hagan este trabajo y me lo sustenten. Elina. Profe, que ¿cómo es que somos grupos de 4 y a cada uno le toca 10 encuestas? Sí, es así, 10 personas así tengo que encuestar yo, 10 personas mi otro compañero, así. Otro compañero. Y después reúnen la información y hacen el procedimiento. Ok, profe, gracias. El trabajo de campo lo hacen independiente. Señor. Yo tengo otra pregunta. ¿El correo que le van a enviar es el correo de usted? Al correo institucional de CODETEC que siempre han enviado. Uno solo manda el trabajo ya final. Ok, entiendo. Cada quien lo sube al Classroom, sube su trabajo. Bueno, aquí hay 5 tipos de empresas, las cuales las vamos a sortear. Primero, o el primer tipo de empresa es algo muy común, que es las empresas prestadoras de servicios de salud. Puede hacerlo en una IPS y en una EPS. Usted busca a su tía y le pregunta, ¿qué EPS tienes? Comeva. ¿Y qué opina de Comeva? No, eso es una maravilla. ¿Cuánto tiempo tiene utilizando Comeva? 15 años. ¿Y qué problema ha tenido con Comeva? No, se me han muerto 10 familiares. No, que nunca atienden el cáncer. Todo eso va incluido en el formato de encuesta. O sea, esto es general. Usted hace un formato general y lo pueden aplicar en las entidades prestadoras de salud, independiente si es Comeva, si es Sura, si es Cajacopi, si es Barrio Unido, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tipo de empresa, va a haber grupos que le va a corresponder, como les decía, esto lo vamos a sortear, le va a corresponder empresas prestadoras de salud. Entonces, usted diseña en el formato. ¿Cuántas preguntas son? 6 preguntas. 4 de alternativas, así es. ¿Cuántas alternativas son? 3. No. 3 de alternativas, 2 de sí, 2 de batería y una de sugerencia. Exactamente, la batería sí, no. Y una de sugerencia o recomendación. Sugerencia o recomendación. Otro grupo le va a corresponder las empresas de servicios públicos. Ojo, o pregunta por Electricaribe, o pregunta por la AAA, o pregunta por Gases del Caribe. Alguna de las 3. Ahí no la puede mezclar. ¿Listo? Otra persona va a preguntar o va a aplicar el formato en la empresa de servicios de telefonía y comunicaciones. Cuando hablamos de telefonía, hablamos de Tigo, hablamos de evaluar el servicio en la satisfacción de personas de Movistar, hablamos de la satisfacción de personas en el servicio de Claro, hablamos en la satisfacción de personas de servicios de Avantel, y cuando hablamos de empresas de comunicaciones, hablamos de DirecTV, hablamos de Tigo Televisión, hablamos de la ETV, cosas así por el estilo. ¿Sí está claro? Esa la escogen ustedes. Ya. Por ejemplo, usted dice, no, Tigo. Bueno, evaluamos el servicio de Tigo. No, conocemos más de Movistar. No, conocemos más personas de TV y aplicamos a las 40 personas la evaluación de este tipo de empresa. Señorita. Las mismas 6 preguntas que hagamos son las mismas 6 que se van a hacer a los 40 encuestados. Por supuesto, claro. Tú vas a hacer un formato y ese formato se lo vas a aplicar a 40 personas. A ese formato le vas a sacar 40 fotocopias. Por así decirlo. Son las mismas. Empresas de servicio de transporte. Dígame.
¿Es necesario sacar las fotocopias o podemos hacer el formato virtual? No es necesario. O sea, yo le estoy diciendo para que me entienda. O sea, es el mismo formato. Usted verá si lo hace físico, si lo hace virtual, si lo hace por televisión, como usted quiera. El mismo formato. Ya. Profe, si mi grupo Señorita. escoge empresas de servicio de telefonía y comunicación, las 40 encuestas tienen que ser de la misma empresa, no hay que una empresa de la una, no. Lógico, tiene que ser de la misma. Porque es que tú al final me vas a evaluar el servicio de Tigo o me vas a evaluar el servicio de Movistar. Entonces tú no puedes decir que Tigo, Movistar y Claro tienen el mismo mal servicio, que te dejan esperando, que no te solucionan los problemas, que te cortan las facturas. Esas son las conclusiones. Te cortan la factura si no la pagas. Te dicen que hasta hoy y al mediodía de hoy te cortan la factura. No te soluciona los problemas. No, porque unas sí lo hacen, otras no. Entonces tú no lo puedes meter en el mismo saco. Listo, entonces, profe. Tiene que ser de un operador. Ya, vamos a evaluar el servicio de Comeva. Evaluar el servicio de Comeva. Sura, buscamos Sura. Personas, allegados, conocidos, amigos que se han afiliado a Sura, por decir algo. Servicio de comunicaciones que tiene que ver con televisión, internet y esas cosas. Servicio de telefonía uno y de comunicación es otro, porque ojo, Tigo tiene buen servicio en celulares y en internet, en llamadas, pero la televisión de Tigo es mala. Es mi respuesta. Usted me aplica a mí, yo le doy esa respuesta. Empresa de servicio de transporte, usted viene y va a evaluar el servicio del Transmetro o el que más se le facilite. La 54, carrera 54 o Cochofal. Y el quinto es servicio de educación de Codete. Usted va a buscar estudiantes de Codete y le va a hacer una guía de preguntas, que tienen 2 guías allá, para preguntarle acerca de cuánto tiempo está estudiando, en qué semestre se encuentra, cómo evalúa el servicio, cómo califica la clase, cómo califica la atención, cómo califica la entrega del uniforme, cómo califica tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos 5 tipos de servicios. Entonces, vamos a asignarles a cada grupo. Vamos a buscarlos aquí. ¿Me falta algún grupo me falta algún grupo reportado aquí a ver. Bueno, primer grupo, anoten. Sí, profe, falta un grupo. Bueno, tienen que reportar aquí, papi, porque por aquí es que vamos a sacar los grupos. Giri Zavala, Karen Molinares, Inés Jaramillo y Brigitte Corcho van a trabajar el primer tema. ¿Cuál les corresponde? Profe. ¿Ah? ¿Están aquí las 4? Entidad prestadora de salud, de servicios de salud. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a el primer tema. Le va a corresponder al grupo de Juan Racedo, Fran Niño, Madeleine Fernández y Gisela Cervantes. También le va a corresponder el mismo, 1 y 1 para cada grupo. ¿Sí está claro? Gisela, Madeleine, Fran y Juan. Hola, ¿no está ninguno por aquí? Sí, profe, ¿cuál es el que nos corresponde? El primero, entidad prestadora de servicios de salud. Listo. Vamos en orden de acuerdo a cómo se inscribieron. El grupo de Zuleika, Angie, Estefan y Loraine Bermúdez le corresponde empresa de servicios públicos. No me vayan a hablar mal de Electricaribe, por favor.
¿Qué es lo más fácil? Vamos a evaluar a Aires. Zuleika, Angie, Stephanie, Loraine. Ok, profe. ¿Todo ok? Ya sabe que le toca el tema 2. Hanner, Iván, José de la Hoz y Andrea Torné les toca empresa de servicios públicos. Van a evaluar allá a la AAA de Puerto Colombia. Hay agua todos los días, el tanque para lleno, eso es una piscina. Hanner, ¿está por ahí? Hanner. Hanner. Dígame. Acá está el profe. Le toca empresa de servicios públicos. Ok, sí, señor. ¿Y qué empresa vamos a evaluar? No, lo que usted quiera. Ok, dale. Aires, no, ya olvídese Electricaribe, Aires o la AAA o la que usted quiera, la que se le facilite. Bueno, sí, señor. Yo pensaba que Hanner, que es de Puerto Colombia, estaba ahí, que Puerto Colombia tiene como un año sin agua, entonces todos los días cortan el agua nada más va los domingos es que se bañan, los domingos es que lavan. Hanner, ¿está por ahí? Sí, profe, yo que vivo acá. Ortega también vive allá. Sí. Pero tú no estás ahí. No, estoy diciendo. Hacen fiesta cuando llegue el agua. Celebran. Ese es el cambio, será el cambio que buscábamos. Listo. Tercer grupo, empresa de servicios de telefonía y comunicaciones. Moisés Pineda, Andrea Jiménez, Ana Vega y Luz Cepeda. ¿Copiado? Pimienta, Jiménez, Vega y Cepeda. El tema 3. Ok. ¿Me confirman, por favor? Vamos con Ciro Mesa, Lisette Avilés, Nayeli Jiménez, Ivana Vallejo les toca empresa de servicio de telefonía y comunicaciones. Tema número 3. ¿Copiado? Confirme, sí, por profe. favor. Listo. Tema 4, empresa de servicio de transporte, Lina Romero, Mariana Brigante, Luis Ortega y Manuel Guerrero. ¿Copiado? Listo, profesor. Said Muñoz, Jorgelis Barrios, Gina Rivaldo y Gustavo Arias, empresa de servicio de transporte, auxiliar contable. ¿Copiado? Chicos, confirmen. El último grupo de asistente administrativo, ¿cuál fue? El de Cepeda, ¿cierto? ¿O el de Guerrero? Servicio de Educación en Codetec, Eni Gutiérrez, Silena Meriño, Wendy Ospino y Camila Pardo. ¿Copiado? Bueno, profesor. Auxiliar contable, el mismo tema, Juan Herrera, Marle Herrera y Stephanie Briceño. Ahí están mezclados. ¿Qué grupo me falta? Enid de la Hoz, María Camila Miranda, Sí, profe. Carelis Racedo y Juan Diego Rojas.
empresas de telefonía y comunicaciones, pero traten mejor de hacerlo una empresa de comunicaciones y los grupos anteriores de telefonía. ¿Sí me entienden? ¿Cómo así, profe? La televisión, el hogar. No solamente que sea en los planes de celular. Los primeros grupos van a evaluar lo que tiene que ver con telefonía celular, llamadas a internet. El otro grupo va a trabajar con lo que es DirecTV, Claro, Tigo Hogar, ¿cuál es el otro? En Movistar, pero de televisión, servicios de televisión y telefonía. Van a evaluar dos tipos de... ¿Sí está claro? Uno puede coger la empresa que uno quiera. Sí, pero todos tienen que ser el de la misma. Profesor, dígame. Usted me mandó a hacer la cuarta. Empresa de servicio de transporte. Puede elegir cualquier empresa. Ahora sí, la que usted se le facilite, pero tienen que elegirla entre todos. Por ejemplo, Guerrero, ya le doy la palabra a Ortega. Por ejemplo, la más fácil es Transmetro. Todo el mundo utiliza Transmetro. Digo yo. Por ejemplo, Ortega dice, yo voy a hacerle el servicio de Puerto Colombia. Esto evalúa el servicio de Puerto Colombia, el transporte de Puerto Colombia, el transporte Costa Azul. Una de las dos. Ya. Pero entonces, todo tiene que ser de esa misma. ¿Está claro, Manuel? Sí, profesor. Gracias. Luis, ¿qué iba a decir? No, profe, estaba opinando del tema, sobre el tema. Ok. Y el grupo de Joymer y Angeli Guzmán, que están 8, va a trabajar sobre servicios públicos. ¿A quién no le asigné tema? O más bien, ¿quién no está aquí? Bueno, vamos ya a resumir. El grupo de Zavala ya tiene tema, ¿cierto? Por favor, muchachos, me confirman. Chicos, Karen Lucy, ¿no estás por ahí? Sí, señor. El grupo de Zuleika ya tiene. Sí, profesor. Confírmeme, por favor. El grupo de Moisés Pimienta. Chicos. Sí, señor. Lina Romero. Sí, profe. Ok. Juan Racedo. Juan Racedo. El grupo de Juan. Fran Niño. Ok. El grupo de Hanner. Hanner. No confirma nadie. El grupo de Ciro Mesa. Profe, sí, disculpe, es que no pude activar el micrófono. Ciro Mesa. Sí, profe. Listo. El grupo de Denis Gutiérrez. Sí, profe. El grupo de Sarich Muñoz. El grupo de Enid de la Hoz. Sí, profe. Juan Herrera. Nada. El grupo de Joymer y Angeli Guzmán. Sí, profe. Listo. ¿Quién no está en los grupos? Ya vamos a cerrar. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, ahí tienen el formato que lo tienen que hacer preguntas en el formato, un formato de Codetec que está acá. Lo tienen en el Classroom, dice documentos. Ya saben el formato con el que hicieron el trabajo anterior, solamente el esquema, el formato, no las preguntas como tal, para que se guíen. Tienen otro archivo que se llama encuesta de satisfacción del cliente,
en donde hay varias preguntas que les van a servir, porque más que todo aquellos que van a calificar la parte del servicio de Codetec, ahí hay unas guías de preguntas que les van a servir. Está malísimo. Profe, una última pregunta. Pregunta, señorita. La evidencia de video, fotografía, ¿debo estar yo encuestando a la persona o tomar la foto a la persona? Por supuesto. De las 40 tiene que haber 10. 10 donde parezcan ustedes con la persona. De las 40 solamente 10. Listo, profe. Talento 2000, toca mandarle a poner el... Ya todos reportaron la asistencia, ya vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy. Entonces ya saben, el próximo jueves vamos a ir pasando por grupos, así como están organizados, vamos pasando a hacer nuestra presentación. Hacemos la evaluación automáticamente y luego se conecta al siguiente grupo y así hasta que demos por finalizada la... Mierda, ya con ese partido del Junior. Gol de Junior, gol de Junior. Gol del Junior. Ah, por eso es que no contestaban, porque están pendientes del partido. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar ahí para que apoyen al Junior. No, sí, profe, hay que ganar, hay que ganar.